Muy bien, hermanos, estamos de regreso ya listos para estudiar la palabra de Dios. Espero que ya tengas tu Biblia preparada, tu Biblia lista para este tiempo especial. Y creo que los miércoles son muy especiales porque dos cosas fundamentales en la vida del creyente es la oración y el tiempo de Biblia, ¿no? de enseñanza. Son dos cosas que no podemos olvidar en nuestra vida cristiana y dos cosas que sin ellas pues no tendríamos que vivir. Diario tendríamos que pasar tiempo en oración y tiempo en la palabra de Dios. Y el tema que yo tengo en esta noche para compartir con todos ustedes, le he puesto anhelando la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar meditando en el versículo 2, Primera de Pedro 2:2. Y este va a ser el versículo base para el estudio de esta noche. Vamos a estar viendo, por supuesto, otros versículos, pero todo el mensaje tiene como base, como pilar, este versículo. Y ahí se nos dice cuál tiene que ser nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Pero antes de esto, déjame contarte rápido algo que me pasó hace unos días. Como explicó David hace rato, venimos llegando de estar en Israel. Estuvimos, gracias a Dios, 10 días por allá y fue un tiempo de muchísima bendición, de muchísima enseñanza. Y bueno, nosotros vamos un grupo de personas grande a estar en Israel. Y nos vamos dividiendo en distintos camiones para estar visitando distintos lugares en los cuales Jesús estuvo. Y obviamente cada camión, aparte de tener un pastor, tiene también un guía, que normalmente es un guía judío, que habla también obviamente español y hebreo, y que ellos te van dando toda la explicación de lo que sucedió en ese lugar. Y yo me quedé sorprendido por el conocimiento que ellos tienen en cuanto a la Biblia. Realmente me quedé sorprendido el conocimiento profundo que ellos tienen. Y lo que me sorprende aún más no es el conocimiento que ellos tienen. Lo que me sorprende aún todavía más es que ellos ni siquiera son creyentes, hermanos. No son cristianos, no creen en Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, pero a pesar de eso tienen un conocimiento profundo acerca de las Escrituras. Yo me acerqué con uno de ellos y le pregunté, oye, ¿y qué libro me recomiendas para estudiar más acerca de la historia de Israel? ¿Y saben qué me contestó? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Imagínense, alguien que no es creyente contestándome eso, ¿verdad? Lee la Biblia. Y yo le pregunté, bueno, ¿y tú cuántas veces has leído la Biblia, no? Y me dijo, cientos de veces, ¿no? Cientos y cientos de veces, y siendo no creyente, lo vuelvo a enfatizar. ¿Por qué te cuento esto, hermanos? Nosotros siendo creyentes, habiendo nacido ya espiritualmente, habiendo pasado de las tinieblas a la luz admirable, habiendo entendido el Evangelio, siendo sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Teniendo las arras, teniendo al Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña todas las cosas, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios tendríamos que invertir tiempo en la palabra de Dios? Y tristemente muchas veces no lo hacemos. Ahora sí vamos a leer nuestro versículo. Te pido que me acompañes y que lo leas ahí en tu lugar, desde donde estés, en el coche, en tu casa. Dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo muy corto, lo volvemos a leer. Yo creo que hasta lo repites 3 veces, ya lo tienes memorizado. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella o para que por ella crezcáis para salvación. En este versículo, si lo queremos desglosar o desmenuzar como se desmenuza el pollo, podemos ver 4 cosas. Podemos ver que Pedro empieza con un verbo, con una acción que es desear. Es interesante que este verbo es un verbo que está en imperativo. Esto significa que es una orden
que el apóstol Pedro está dando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, siendo inspirado por Dios, desead. Esa es la acción. Ahora no solamente vemos el verbo, vemos la acción que es desead, vemos también el ejemplo que el apóstol Pedro utiliza, que es como un niño recién nacido. Ahora no solamente tenemos el ejemplo, también Pedro nos dice cuál tiene que ser el objeto de nuestra búsqueda. Y él nos dice, la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Para que por ella crezcamos para salvación. Y de esta manera desglosamos fácilmente este versículo. Un verbo, desead. El ejemplo, como un niño recién nacido. El objeto de nuestra búsqueda, la leche espiritual no adulterada. Y la razón, crecimiento espiritual para nuestras vidas. Ahora, cuando Pedro habla obviamente cuando está haciendo referencia a la leche espiritual, obviamente es una referencia a la palabra de Dios, a la Biblia. Pero nosotros podríamos llegar a confundirnos si queremos comparar este versículo con otros, por ejemplo, los que utiliza el apóstol Pablo o que utiliza también el autor del libro de Hebreos. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 1 y versículo 2, Pablo dice lo siguiente, presta atención: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y fíjense lo que dice Pablo: les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En el libro de Hebreos vemos algo muy parecido. Ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 12 y versículo 13, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, hermanos, cuando Pedro utiliza la palabra leche, no la está utilizando de la misma manera que la utiliza el apóstol Pablo y el autor del libro de Hebreos. En la carta a los Corintios, Pablo les está mostrando su carnalidad y Pablo les está diciendo que ellos, ya por el tiempo que llevan de creyentes, ya tenían que haber alcanzado cierta madurez en su vida cristiana, pero Pablo les dice, siguen siendo unos niños en Cristo. Y por esa razón Pablo les dice, les di leche. No les di un alimento sólido, les di leche. Les dice, no eran capaces de recibir el alimento sólido. Obviamente el alimento sólido habla de un alimento que viene de la palabra de Dios, un poco más profundo, ¿verdad? Pero ellos seguían siendo unos niños en su vida espiritual, seguían teniendo necesidad de leche. En Hebreos estaba pasando lo mismo. El autor de Hebreos les dice, ustedes tendrían que ya ser maestros, pero siguen teniendo necesidad de leche. Y fíjense cómo el autor les dijo, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Entonces fíjense cómo tanto en Hebreos como en Corintios se hace referencia a la leche como un alimento que es para recién convertidos o para gente que todavía espiritualmente son niños, o sea, inmaduros en su vida espiritual, ¿verdad? Pablo y el autor de Hebreos utilizan la palabra leche de esta manera, como un alimento en el cual ellos tienen que empezar, pero que después tienen que pasar a un alimento más sólido. Bueno, cuando Pedro está utilizando aquí la palabra leche en el versículo base que tenemos, no le está hablando a gente que es nueva en el cristianismo o gente recién convertida. Pedro le está hablando tanto a nuevos creyentes como gente que lleva años en el cristianismo. Y el concepto que el apóstol Pedro tiene es el siguiente: así como un bebé recién nacido anhela la leche de su madre, de la misma manera un creyente tiene que desear la palabra de Dios. Te lo vuelvo a repetir, de la misma manera que un bebé recién nacido anhela
la leche de su madre, de esa misma manera un creyente recién convertido o con mucho tiempo en el cristianismo tiene que desear la palabra de Dios. Pero vamos a desglosar todavía más este versículo y yo quiero que veamos 3 puntos. Quiero apegarme al ejemplo que está utilizando el apóstol Pedro. El ejemplo que él utiliza es como un niño recién nacido. Ahora los que me conocen, ¿verdad? Saben que tengo una nena que tiene 1 mes y medio de nacimiento. Entonces estoy un poco familiarizado con este tema, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi esposa, antes de que naciera nuestra bebé, me dijo, oye, amor, ¿podemos tomar un taller de lactancia? Y a mí primero se me hizo raro, ¿no? Porque yo obviamente pues nunca había escuchado algo así, pero dije, sí, amor, claro que sí. Y yo me imaginé que iba a ser un taller que iba a durar 10 minutos, 15 minutos, media hora máximo. Dije, ¿qué tanto se puede hablar acerca de la lactancia? Pero bueno, me llevó una sorpresa cuando estábamos mi esposa y yo conectados por Zoom. El taller ya llevaba más o menos 2 o 3 horas y aún no terminaba. Y yo me sorprendí de los temas y temas y temas que salían en cuanto a la lactancia, las preguntas y todo lo que se habló en ese taller, obviamente dado por una experta en cuanto al tema. Y yo este taller que escuché con mi esposa lo resumí en 3 palabritas que lo quiero utilizar para el mensaje que vamos a ver hoy. En ese taller hablaban acerca del tiempo que un bebé tiene que alimentarse, cada cuánto tiempo un bebé se tiene que alimentar. En el taller hablaban también de las propiedades que contiene la leche materna, cuáles son sus propiedades, y también se hablaba acerca de los beneficios para la vida de cualquier bebé que se alimente del pecho de su madre. Entonces, tiempo, propiedades y beneficios. Ahora, ¿por qué lo quiero ilustrar esto a lo que estamos viendo? Porque el ejemplo que está utilizando Pedro es el de un niño recién nacido. Ahora, obviamente estas 3 cosas, tiempo, propiedades y beneficios, lo quiero llevar al ámbito espiritual. Empecemos con el tiempo, ¿verdad? Y la palabra que utiliza Pablo es desead, ¿verdad? Es desead. Ahora, cuando yo fui con mi esposa a la pediatra en la primera cita que tuvimos con nuestra hija, lo primero que la doctora nos explicó en cuanto a la lactancia es cada cuánto un bebé se tiene que alimentar al día, ¿verdad? Y normalmente es algo muy conocido, ¿no? Que la doctora te dice, dale de comer a libre demanda. O sea, cada vez que el bebé lo pida. Un bebé, pues yo sé que cada bebé es diferente, ¿verdad? Un bebé puede comer cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas también, pero la doctora te dice que no pase de 4 horas sin comer. Pero yo sé que en cada bebé puede variar. Entonces, fíjense, hermanos, un bebé come cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. Ahora, esto nos lleva a hacernos una pregunta espiritual para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo al día invertimos en la palabra de Dios? Ahora, no quiero ser yo tan radical, porque no es lo que Pedro está diciendo, como un bebé se alimenta cada hora, pues así también cada creyente tiene que alimentarse de la palabra de Dios cada hora, o cada 2, o cada 3, o cada 4. Pero sí tenemos que pensar que si Pedro está diciendo, desea como un niño recién nacido la leche de su madre, de la misma manera cada uno de nosotros tendríamos que desear la leche espiritual de nuestro Dios, de nuestro Padre. Entonces, ¿cuánto tiempo al día invertimos en la palabra de Dios? Capaz uno puede llegar a decir, no, Cristian, pues estás haciendo una ilustración que no tiene nada que ver, ¿verdad? Por más que Pedro esté utilizando esta ilustración para darnos a entender algo, no es el objetivo de Pedro decirnos cuánto tiempo al día tenemos que invertir en la palabra de Dios. Y yo creo que sí, por las siguientes razones. Cuando vemos algunos textos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la mayoría de los personajes bíblicos, si algo los caracterizaba,
es que ellos constantemente meditaban en la palabra de Dios. Por ejemplo, si nos vamos a uno de los personajes más antiguos, que es Job, en el capítulo 23 de Job, versículo 12, Job 23, 12, fíjense lo que dijo Job: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Te lo vuelvo a leer: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjense, dice Job, del mandamiento de los labios de Dios no me separé, y guardé las palabras de su boca más que mi comida. Supongamos que Job, al igual que tú y yo, comía 3 veces al día, desayuno, comida y cena, y dice, bueno, yo guardé las palabras de Dios más que mi propia comida. Tal vez uno diga, no, Cristian, es muy exagerado todavía, ¿verdad? Pero vamos a ver otros personajes. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Aquí vemos a otra persona que no es Job diciendo algo parecido. Todo el día la palabra de Dios es mi meditación. Uno todavía podría llegar a decir, no, pero eran otros tiempos, otra época, otra cultura. En el día de hoy una persona normal no puede pasar pues todo su día meditando en la palabra de Dios. Uno tiene trabajo, responsabilidades, cosas que hacer. Yo no tengo tanto tiempo libre. Bueno, recordemos el Salmo 1, que nos explica acerca del hombre bienaventurado, el hombre dichoso, el hombre feliz, el hombre bendecido. Y una de las características que el Salmo 1 da al hombre bienaventurado aparece en el versículo 2 y dice lo siguiente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo vuelvo a repetir: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, yo no te quiero decir que tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. Tú sabes cuánto tiempo al día puedes invertir en tu día a la palabra de Dios. Lo que sí quiero decirte, porque la Biblia nos está diciendo que como mínimo, cada creyente tendrá que pasar al día mínimo 2 veces leyendo y meditando la palabra de Dios. Aquí el salmista está diciendo, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, como mínimo, hermanos, tendríamos que invertir tiempo leyendo y meditando la palabra de Dios en la mañana y en la noche. Obviamente, si ya quieres más tiempo, pues gracias a Dios por eso. Pero como mínimo, hermanos, 2 veces en la mañana y en la noche tendríamos que meditar en la palabra de Dios. Vamos a entender un poquito más lo que Pedro está diciendo. Esta palabra desear, que aparece ahí en 1 de Pedro 2:2, en el griego es la palabra epipotseo, que literalmente significa anhelar intensamente o anhelar profundamente. Se puede traducir también desear con vehemencia. Algunas palabritas como sinónimos se le da amar, anhelar o buscar. Pero ese es el sentido. Cuando Pedro está diciendo desea, nos está diciendo anhela profundamente, anhela intensamente, desea con vehemencia, busca con intensidad la palabra de Dios. Esta palabra epipotseo solamente aparece 9 veces en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? 9 veces en todo el Nuevo Testamento. No voy a leer las 8 referencias porque no tenemos tanto tiempo, pero quiero leerte 2 versículos donde esta palabra se repite o aparece. Una está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 2, donde el apóstol Pablo dice, y por esto también gemimos, dice, deseando, esa palabra deseando es epipotseo, la misma que aparece en 1 de Pedro, deseando ser revestidos
de aquella nuestra habitación celestial. Ahora, cuando Pablo utiliza esta palabra, que es la misma que utiliza Pedro, no la está utilizando para decir que tenemos que desear la palabra de Dios, sino para decir que alguien desea ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Si tú lees todo el capítulo 5 de 2 de Corintios o los primeros versículos, Pablo está hablando del cuerpo terrenal, del cuerpo físico, y le habla que si nuestro cuerpo físico se deshiciere por enfermedad, por los años, por el tiempo, porque nuestro cuerpo de forma natural se va deteriorando con el tiempo, si nuestro cuerpo se deshiciere, dice Pablo, tenemos de Dios una casa no hecha con manos. O sea, dice, en el cielo tendremos cuerpos perfectos, cuerpos glorificados. Entonces dice Pablo, deseamos, anhelamos ya poder tener ese cuerpo que no estará más expuesto al deterioro. Entonces ahí utiliza la misma palabra que es desear un cuerpo glorificado. O sea, ¿cómo podemos llevarlo esto a lo que estamos viendo? Así como un creyente que está padeciendo alguna enfermedad y está sufriendo de forma física, obviamente pues un enfermo anhela ese cuerpo glorificado que Dios nos promete que tendremos en el cielo. Bueno, pues así como un creyente enfermo anhela un cuerpo perfecto, de la misma manera un creyente tendría que anhelar la palabra de Dios. Otro texto en el cual aparece, Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago 4:5, dice el apóstol, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Fíjense la expresión, nos anhela. Esa palabra anhela en griego es la misma, epipotseo, que en Pedro aparece como desead y en 2 Corintios aparece como deseando. Aquí el contexto es diferente. Santiago viene hablando en el capítulo 4 que los que son amigos del mundo no pueden ser amigos de Dios y que cualquiera que es amigo del mundo se constituye automáticamente un enemigo de Dios, porque no podemos ser amigos de Dios y del mundo, o somos amigos de Dios o somos amigos de Dios o amigos del mundo, pero no podemos ser las dos cosas al mismo tiempo. Y después de explicar eso, Santiago dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, epipotseo, es un anhelo profundo, es un anhelo intenso del Espíritu Santo, porque esta palabra implica eso, nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir, hermanos? Así como el Espíritu Santo nos anhela celosamente a cada uno de nosotros para que vivamos para Dios y para que seamos únicamente amigos de Dios, de esa misma manera tenemos que anhelar el pasar tiempo con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo al día invertimos en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo al día estamos invirtiendo en este libro tan hermoso que Dios ha inspirado y que nos ha dejado para que tú y yo tengamos en nuestras manos? ¿Realmente lo estamos buscando, como dicen los autores del Antiguo Testamento, más que a la plata, más que el oro, más que cualquier otro tesoro? Nada se le puede comparar. Entonces, hermano, ¿realmente deseas la palabra de Dios? ¿Realmente es un anhelo profundo en tu corazón? ¿Realmente lo anhelas con intensidad? Esto tendrá que ser una realidad en cada uno de nosotros. Pasemos al segundo punto. Te dije que no solamente íbamos a ver el tiempo, sino también las propiedades. ¿Verá? El punto del tiempo lo sacamos de la palabra desear y las propiedades lo sacamos del versículo donde dice la leche espiritual no adulterada. Aquí vemos las propiedades de la leche espiritual. ¿Cuáles son esas propiedades? Dice, es un alimento espiritual, no es un alimento físico, obviamente, y es un alimento que no está adulterado. ¿Pero qué significa esto, verdad? Para entenderlo un poquito mejor. Esa palabra no adulterada literalmente es sin engaño, es sin error, es un alimento puro, un alimento bueno. La traducción literal sería no está mezclado con algo malo.
Es el alimento que Dios nos da por medio de su palabra, no está mezclado con algo malo. No es como que tiene cosas buenas y cosas malas, o como que tiene 99% de cosas buenas, pero 1% es malo. No, el alimento de Dios es sin engaño, sin error, es puro, es bueno y no está mezclado con nada malo. Esa palabra no adulterada se utilizaba para hacer referencia al grano, cuando después de inspeccionarlo lo encontraban limpio, no lo encontraban con polvo o con paja, decían es un alimento que no está adulterado. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que la palabra de Dios es totalmente buena, porque no tiene engaño, porque es buena, porque es puro, porque no está mezclado con nada malo. Hermanos, así como la leche materna, ¿verdad?, tiene o posee ciertas propiedades, ¿verdad?, que la hacen especial, podemos decir también que la leche materna es el alimento que un bebé necesita. Yo sé que a veces esto puede ser diferente en cada mujer y a veces se puede requerir de que el bebé tenga que ser ayudado con fórmula también, ¿verdad? Pero el alimento que la madre provee al bebé es un alimento que el bebé necesita. Es el alimento indicado. Bueno, de la misma manera, hermanos, la palabra de Dios es el alimento que como creyentes necesitamos, ¿verdad? La palabra de Dios es el alimento que como creyentes necesitamos. Muchas veces hemos escuchado decir, la Biblia es vida, o la Biblia es un libro vivo. Yo me pregunto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la Biblia es vida? ¿Qué significa que la Biblia es un libro vivo? Uno podría llegar a decir, bueno, es que es un libro vivo porque te puede motivar. Ahora yo te pregunto, ¿un libro normal, externo a la Biblia, no te puede motivar? Por supuesto que sí. Un libro externo a la Biblia te puede motivar, te puede inspirar, te puede alentar, incluso te puede hacer cambiar. Pero ¿cuál es la diferencia con la Biblia? Que la Biblia, hermanos, nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. O sea, la Biblia no empieza de afuera hacia adentro, empieza desde lo más profundo de nuestro ser y nos va transformando desde lo más profundo de nuestro interior. Ahora, cuando decimos que la Biblia es un libro vivo o que tiene vida, es porque dice Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada por Dios, literalmente es el soplo de Dios. Es el soplo de Dios. Y por eso es un libro vivo, porque tiene la capacidad de transformar tu vida y mi vida desde lo más profundo. Y es un alimento, son palabras que Dios mismo inspiró, que Dios mismo sopló, nos dejó a cada uno de nosotros. Pero ¿cuáles son las propiedades, hermanos, de la palabra de Dios? Yo sé que pudiéramos mencionar muchísimas propiedades acerca de la Biblia. Yo quiero mencionar simplemente tres. Las tres empiezan con la letra P, para que sea un poquito más fácil de que quede grabado en nosotros. Primer propiedad, la palabra de Dios tiene poder. La primera propiedad, la palabra de Dios tiene poder. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. La Reina Valera dice es viva y eficaz. Esa palabra eficaz habla de poder, ¿verdad? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más, fíjate qué tan poderosa es, que dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios tiene poder. ¿Sabes qué tanto poder tiene la palabra de Dios? Es el mismo poder que vemos en Génesis 1. Cuando Dios crea todas las cosas, ¿qué se nos dice ahí en Génesis capítulo 1? Dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y se expandieron las aguas. Dijo Dios, produzca la hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y Dios creó los animales. Dijo Dios, hagamos al hombre, y el hombre fue hecho. En otras palabras, Dios dice
y Dios hace. Y como Dios dijo algo, es algo que se cumple porque su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Y ese mismo poder que vemos en Génesis capítulo 1, donde Dios crea todo el universo o todo lo que vemos, es el mismo poder que contiene la Biblia. La palabra de Dios es un libro que tiene poder. En Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Un libro vivo, hermanos, un libro que tiene poder para transformarnos y para hacernos nacer espiritualmente, produciendo fe en cada uno de nosotros. Ahora, no solamente la palabra de Dios tiene poder, la segunda propiedad, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es un alimento perfecto. La palabra de Dios es un alimento poderoso y la palabra de Dios es un alimento perfecto. Dice el Salmo 19, versículos 7 y 9. La ley de Jehová es perfecta. Fíjense lo que menciona después, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Puros beneficios acerca de la palabra de Dios. Pero ¿cómo resumimos todo este salmo? Con la primera frase: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Tercer propiedad. Recordemos fácilmente, la palabra de Dios es un alimento poderoso, la palabra de Dios es un alimento perfecto, y la tercera propiedad es que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. El versículo que acabamos de leer, 1 de Pedro 1:23, que decía: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, 2 versículos más adelante, versículo 25, Pablo lo vuelve a enfatizar: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Te das cuenta, hermano, que en un mundo donde todo se acaba, donde todo es pasajero, donde todo se deteriora, donde todo se termina, tú y yo como hijos de Dios tenemos algo que nunca se termina, algo que no se deteriora, algo que no pasa de moda, y que es la palabra de Dios? La palabra de Dios permanece para siempre. Fíjense qué tres propiedades tan hermosas acerca de la Biblia. Tiene poder, es perfecta y permanece para siempre. Y en último lugar, el tercer punto, veamos los beneficios. Yo quiero simplemente mencionar un beneficio, que es el que Pedro menciona en nuestro texto base. Dice la parte final del versículo: para que por ella crezcáis para salvación. Y ahí culmina nuestro versículo: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, así como los beneficios de la leche materna hacia un bebé son muchísimos, y algo que me sorprendió que cuando mi esposa y yo fuimos con la pediatra, ella nos dijo: hasta el día de hoy se siguen descubriendo más beneficios de la leche materna hacia un bebé. Fíjense qué impresionante. Bueno, Pedro hace cientos de años ya está ilustrando esto, ¿verdad? Como un niño recién nacido, tenemos que decir la palabra de Dios, y nos está diciendo para que por ella crezcamos para la salvación. O sea, uno de los beneficios más importantes que tiene la palabra de Dios hacia un creyente, ¿cuál es? Crecimiento espiritual, madurez. Ese es el fin, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Qué le escribió Pablo a Timoteo? Le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios.
¿verdad? Y le dijo, y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, etc. Y el siguiente versículo Pablo le dice a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto literalmente habla acerca de madurez espiritual. ¿Y cómo se logra la madurez espiritual? Creciendo en la fe, creciendo espiritualmente. ¿Cómo lo logramos? Únicamente por medio de la palabra de Dios. No creas que tú vas a crecer espiritualmente sin leer la Biblia, sin obedecerla, sin meditarla, sin memorizarla. No pienses que vas a crecer sin la palabra de Dios. Así como un bebé, si no se alimenta de su madre, es un bebé que no puede crecer, y un bebé que no se alimenta, obviamente será un bebé que terminaría perdiendo la vida porque no está recibiendo el alimento necesario para que él pueda desarrollarse y crecer. Nosotros de la misma manera, si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, de este alimento espiritual que Dios nos da, pues vamos a ser creyentes que no vamos a crecer, que no vamos a madurar, que no vamos a avanzar. Y aún puedo llegar a decir que vamos a estar muertos espiritualmente. No muerto en el sentido de nuestra condición antes de Cristo, que estamos muertos sin Dios, sino en el sentido que tenemos el espíritu apagado, de que estamos estancados en nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, Dios desea que tú y yo crezcamos espiritualmente, pero no lo podemos lograr sin la palabra de Dios. Por eso yo te quiero hacer reflexionar en esta noche. ¿Realmente estamos anhelando la palabra de Dios? Pedro nos anima, nos exhorta a lo siguiente: desea. ¿Cuánto tiempo inviertes al día en la palabra de Dios? Pedro nos está exhortando: desea la leche espiritual no adulterada. Es un alimento perfecto, es un alimento que tiene poder, es un alimento que permanece para siempre. Y en tercer lugar, Pedro nos exhorta a que experimentemos y disfrutemos los beneficios que trae la palabra de Dios, que es crecimiento espiritual. Realmente, hermanos, ¿vamos a obedecer? ¿Realmente vamos a anhelar y a desear intensamente la palabra de Dios? Yo oro de todo corazón para que pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida. Espero que lo aprendido el día de hoy lo podamos poner en práctica y que cada día de nuestra vida anhelemos intensamente y profundamente el pasar tiempo con la palabra de Dios. Dios te bendiga.